Feliz Día de la Madre. Feliz Día de la Madre. Dios bendiga a toda madre piadosa, esas madres que tienen fe en Dios, aquellas madres que están en la palabra de Dios y buscan la voluntad de Dios para sus vidas. Y no solamente específicamente hablando de ellas, sino hablando de cuál es el llamado de Dios para ellas, el rol de ellas tocante en su hogar, hablando de su hogar, cómo criar a los hijos. Hace tiempo atrás vimos a Jocabed, la madre de Moisés. Vimos cómo Jocabed, cómo ella fue una madre piadosa, una madre con fe en Dios, que tuvo obstáculos para criar a su hijo, que era Moisés, y cómo es que ella pudo ser de gran influencia en la vida de Moisés. Y hoy en día vamos a estar viendo a otra madre, una madre que se encuentra aquí en Primera de Timoteo, se menciona, y vamos a estar viendo la fe de una madre piadosa que impacta. La fe de una madre piadosa que impacta. Sabemos que somos llamados a vivir para Cristo, a exhibir a Cristo. Hoy en día, en este día, en especial este día domingo, al rato, quizás desde ahorita mismo, se puede ver de que la gente está llegando a los restaurantes, se llenan en este día. Tiendas quizás están ocupadas, se ve la gente ahí ocupada porque va y compra regalos, compran flores, compran varias cosas para el Día de las Madres. Bueno, no es así para el Día del Padre. El Día del Padre, pues ni en cuenta, que verdad, casi las personas no se dan cuenta, no hay movimiento, no hay de tantos regalos o de flores para el Día del Padre. Pero para el Día de las Madres es diferente, ¿verdad? El Día de las Madres la gente está ocupada, hay planes y se reúnen las familias, celebran el Día de la Madre y Dios nos manda, ¿verdad?, honrar al Padre y a la Madre. Y bueno, quizás es una manera, digamos, hoy en día personas van a restaurantes, llevan a sus madres a los restaurantes o les llevan algo al hogar o quizás si no están cerca hay una llamada en el teléfono, poder decirles feliz Día de la Madre. Y quizás es una manera de honrar a las madres, llevarlas a comer a un restaurante, hacer algo familiar para honrar a las madres. Esas madres que nos criaron, que nos tuvieron, nos alimentaron, nos cuidaron de nosotros. En muchas ocasiones se desvelaron para cuidar de nosotros y sin recibir algo a cambio. ¿Verdad? No es de que alguien les llegaba cada fin de semana y tocaba la puerta y llegaba un cheque y decía, mira, ten por tu arduo labor, por criar a tu hijo, por guardar de él, o hija, desvelarte, por el alimento que haces, por la ropa que lavas, etcétera, etcétera, sin esperar nada a cambio. No hay trabajo en la tierra que se compare. Es un trabajo día y noche de ser una madre, y en especialmente hablando hoy en día una madre piadosa. No hay trabajo que se compare, porque esto es de día y noche, es de días, semanas, meses, años de ser una madre. Y déjeme decirle que las madres son de importancia en influir en la vida de los demás, específicamente hablando en la vida de sus hijos. Son de muy alta importancia. Las madres son llamadas por Dios a exhibir a Cristo, a ser de grande influencia en la vida de sus hijos. Así que quizás la cultura secular quizás diga lo contrario, quizás no piense que una madre pueda llegar a influir grandemente en la vida de sus hijos, pero sí son de grande importancia en influir a los hijos. Así que nuestras madres, memorias vienen a la mente cuando se piensa en una madre. Se recuerdan muchos quizás de sus madres cuando quizás los levantaban, les hacían de desayunar un alimento, les lavaban la ropa, hablaban con ustedes,
pasaban tiempo con ustedes, les daba cariño, amor. Quizás se acuerden de algún día en específico, cómo su madre tomaba tiempo para estar con ustedes, hacerles quizás alguna comida favorita. Quizás hay alguien que diga, bueno, yo no tuve el privilegio de tener una madre, quizás fui huérfano o huérfana, no tuve una madre, pero quizás Dios proveyó quizás una tía, alguna persona que quizás fue de influencia. Quizás otros digan, bueno, yo no tuve eso, pero quizás pensando y meditando, bueno, Dios estuvo ahí presente y Dios me guardó, Dios me cuidó. Quizás una madre puede decir, bueno, yo no tuve algo que quizás me cuidó, alguien que me cuidara, pero quizás Dios me dio una hija o un hijo que me ha cuidado de mí. Quizás Dios por medio de un hijo, de una hija, me ha cuidado y me ha demostrado de que Dios me ama. Bueno, vamos a hablar aquí de Pablo y Timoteo. Aquí en Primera de Timoteo, sabemos que Pablo tenía una cercanía muy cercana con Timoteo. Y vemos lo que vamos a estar viendo, que lo mira como un hijo en especial. Tenían una cercanía muy cercana. Y hablando de Pablo, Pablo no era cualquier persona, era el apóstol, un hombre grandemente usado por Dios. Y Pablo aquí vamos a ver que él se acuerda de Timoteo. Se acuerda de Timoteo y Pablo fue de gran influencia en la vida de Timoteo también. Pero Pablo, vamos a ver de que él trae memoria a algunas personas que fueron de grande influencia en la vida de Timoteo. Vamos a leer aquí en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 2, dice el apóstol Pablo, refiriéndose de Timoteo. Vean lo que se dice de Timoteo. Nos dice la palabra de Dios. Dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Verdadero hijo en la fe. Y en otras ocasiones vemos que Pablo habla muy bien de Timoteo, un joven que tenía un cargo, se puso enfrente de una iglesia, pero se habla bien de Timoteo, un hombre íntegro, un hombre de fe, un hombre de Dios. Y dice un verdadero hijo en la fe. Y vemos viendo cuándo es que se escribió esta carta a Timoteo, vemos de que Pablo estaba encarcelado en Roma y él ya tenía sus días contados porque él iba a ser ejecutado. Y estando en esa cárcel, obviamente no eran cárceles como hoy en día en este condado digamos aquí de Columbus, o en el estado de Nebraska, o en México, sino eran cárceles que era un pozo, había oscuridad, habían quizás ahí ratas. No era un lugar agradable donde estaba Pablo, pero Pablo en sus últimos días de vida en esta tierra, él se acuerda de Timoteo. Él se acuerda de Timoteo y le escribe a Timoteo. Era tan cercana la amistad de que se acuerda de Timoteo y le escribe a Timoteo y le escribe esta carta. Le escribe esta carta a Timoteo. Así que vamos a hacer la pregunta: ¿quiénes impactaron la vida de Timoteo? ¿Quiénes moldearon a Timoteo? ¿Quién tuvo impacto en la niñez de Timoteo? Que fue el fundamento, digamos, por decirlo así, para moldearlo y llegar a ser quien es Timoteo. Un hombre del cual se habla bien de él. El apóstol Pablo habla muy bien de él. Bueno, vamos a ver, aquí se nos menciona, vamos a ver el libro de Hechos 16, vamos a ver que se menciona quiénes fueron que impactaron a Timoteo. En Hechos 16, versículos 1 al 3. Hechos capítulo 16, 1 al 3. Dice la palabra: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo,
hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. De padre griego, dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándolo le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era judío. Griego. Así que se nos habla de que su madre es una mujer judía, una mujer piadosa, pero también se nos dice que su padre es un hombre griego. Es un hombre griego. Así que vemos de que la madre de Timoteo es una madre judía. Y regresando aquí a 2 de Timoteo 1:5, en 2 de Timoteo, estamos ahí en 1 Timoteo, vamos a 2 de Timoteo, así que vemos de que la madre de Timoteo es una mujer judía y el padre es un hombre griego. En 2 de Timoteo 1:5 se dice así, dice el apóstol Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Así que se habla bien de Timoteo, se habla de la madre de Timoteo, se habla de la abuela de Timoteo, Loida, y se habla de una fe verdadera. ¿Saben? Quizás esto no suene bien, pero Timoteo era el producto de un hogar disfuncional. Timoteo era el producto de un hogar disfuncional. ¿Y a qué me refiero disfuncional? Me refiero a disfuncional por el hecho de que, tocante el padre de Timoteo, vemos que él era griego, él no era un judío. No se nos dice nada en las escrituras de que él era un hombre de fe o que él influyó en la vida de Timoteo. Quizás el padre de Timoteo era un hombre lejano, no un hombre cercano, no fue de influencia en la vida de Timoteo. Y es por eso que se habla de que fue un hogar disfuncional, porque había en el hogar la madre que era piadosa, creyente de Dios, y el padre no se menciona de que era un creyente en Dios. No se menciona de que era un padre cercano, que era de influencia en su vida, en la vida de Timoteo. Así que era un hogar disfuncional. O más bien, esta disfunción es el producto del pecado. Si sabemos tocante los judíos, sabemos tocante la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios, sabemos que no os unáis en yugo desigual. Eran llamados los judíos a unirse con una pareja que tienen la misma fe. Ambos creen en Dios, ambos buscan seguir la voluntad de Dios, pero vemos que el padre de Timoteo no era un judío, sino era un griego. Y este hogar disfuncional era producto del pecado, de la desobediencia. Pero aún así vemos cómo es que se habla bien de Timoteo, aunque él no tuvo un padre piadoso. Así que nosotros no nos podemos excusar. Quizás tú digas, bueno, quizás hay personas que se crecen en un hogar cristiano, tuvieron un padre, una madre cristiana, y nosotros pues nos crecimos en un hogar no cristiano, y por esa razón quizás yo hoy en día, que soy un padre o soy una madre, no sé cómo ser una madre piadosa, no sé cómo ser un padre piadoso. No nos podemos excusar, porque si somos cristianos, ahora tenemos la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos enseña cómo es que uno se debe dirigir en el hogar. Hoy en día, hablando de las madres, podemos saber qué es lo que Dios espera de una mujer, de cómo es que debe de exhibir a Cristo en su hogar. Pero la pregunta es, ¿quiénes eran las que influyeron en la vida de Timoteo y cómo es que lo impactaron? ¿Cómo es que impactaron la vida de Timoteo? Así que hoy vamos a considerar la fe de una madre piadosa, una madre que tenía fe en Dios, una madre que buscaba vivir la voluntad de Dios. ¿Cómo es que ella buscó ser de influencia en la vida de Timoteo?
A Pablo, hablando bien de Timoteo, habla muy bien de la fe de Timoteo. Aquí en el versículo 5, aquí se dice trayendo, aquí en 2 Timoteo 1:5 dice trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Una fe no fingida, una fe no falsa, una fe verdadera. Una fe verdadera. La vida de Timoteo era el producto de la influencia de 2 generaciones antes que él existiese. Su abuela y su madre fueron de gran influencia en la vida de Timoteo. Si hoy en día tú eres una abuela, no pienses que tú no tienes una influencia. Porque sí, hay tiempo todavía de influir. Hay un impacto de poder. Hay una oportunidad de impactar aún a los nietos. Si es que eres una abuela, puedes impactar, puedes influir aún en la vida de tus nietos. Vemos de que Pablo trae a memoria la fe que está en Timoteo y la pregunta es, ¿de dónde es que Timoteo obtuvo esta fe? ¿De dónde obtuvo Timoteo esta fe? Esta fe, una fe genuina, una fe no falsa, una fe que no es hipócrita. ¿De dónde es que Timoteo obtuvo esta fe? ¿Quién influyó en él? ¿De dónde obtuvo Timoteo esta fe? Versículo 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, y por consecuencia esta madre Loida fue de influencia en la vida de Eunice, su hija, y Eunice fue de influencia en la vida de Timoteo. Una fe no fingida, una fe verdadera, no una fe falsa, sino genuina, verdadera. ¿De dónde lo obtuvo Timoteo? Bueno, de su madre, Eunice. Una fe verdadera, no fingida. Así que primero vemos que la fe de una madre piadosa es recomendable. La fe de una madre piadosa es recomendable. La fe de una madre en Dios y en Cristo Jesús es recomendable. Así que la fe de una madre, esa fe que está en Dios, en Jesucristo, es recomendable. ¿Y por qué es recomendable? Bueno, porque tiene impacto, tiene duración. Así que madres no deben de subestimar el impacto y la influencia de tu vida piadosa. No creas que tu vida piadosa no sea de bien, sino tiene un impacto. Puedes influir, puedes impactar con tu vida piadosa. Una vida que busca honrar a Dios, seguir a Dios, vivir para Cristo, seguir a Cristo, exhibir a Cristo. Así que no subestimar el impacto y la influencia de tu vida piadosa. Porque sí, hay impacto. Sí, hay influencia. Muchos, conforme pasa el tiempo, piensan y trabajan para dejarles una herencia a sus hijos. Ellos piensan y dicen, voy a trabajar arduamente, voy a hacer esto y el otro porque yo pienso dejarle una buena herencia a mis hijos. Pero déjame decirte que la más mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos, la más mejor que tú le puedes dejar es una vida piadosa. Una vida que demuestra que le sirve a Dios, busca a Dios, la voluntad de Dios, honrar a Dios, vivir para Dios. Es la más grande herencia que tú le puedes dejar a tus hijos. La pregunta es, ¿estás tú comprometida a vivir este tipo de vida? Este tipo de vida que va a impactar a tus hijos o impactar a los nietos. ¿Está uno comprometido? Como Loida y Eunice estuvieron comprometidas de vivir de cierta forma para ser de impacto. Impacto en la vida de un nieto, en la vida de un hijo.
están comprometidos. Así que primero, la fe de una madre piadosa es recomendable. Es recomendable. ¿Es tu fe una fe que puede ser recomendable? Es la pregunta. ¿Será que tu fe es una fe que puede ser recomendable, que puedes recomendarla? Y decir, sí, esa es una buena fe, esa es una fe en la cual tú buscas impartar, por así decirlo, en la vida de tus hijos. Segundo, la fe de una madre piadosa es convictiva. La fe de una madre piadosa es convictiva. Me refiero a que es de convicción. La madre y abuela de Timoteo tenían una fe convictiva en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una convicción en las Escrituras, una fe bíblica, una fe salvadora, una fe real. Ahora, para que la fe de una madre sea una fe convictiva, primero tiene que ser una fe bíblica. Pablo está regresando a la niñez de Timoteo. Aquí en 2 Timoteo, vamos a ir aquí al capítulo 3, versículo 14. Vemos que Pablo regresa, trae a memoria la niñez de Timoteo y dice esto aquí en 2 Timoteo 3:14. Se nos dice esto: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién aprendió? Bueno, obviamente vemos también, podemos decir que aprendió de Pablo, quizás hubieron otras influencias en su vida, pero sabemos que fue influido por su madre, por su abuela. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, versículo 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Quién crees tú que le enseñó a él las escrituras? ¿Quién crees tú que le influyó a él? ¿Quién? Bueno, la madre y abuela de Timoteo. Y saben, la abuela y la madre de Timoteo no hubiesen podido enseñarle a él si primeramente no hubiesen sido ellas mujeres que habían sido de genuina fe, que vivían la palabra de Dios, creían la palabra de Dios, aplicaban la palabra de Dios. Y es por eso que Loida y Eunice fueron de impacto, porque ellas tenían convicción. Era una convicción, tenían la palabra de Dios en su corazón, ellas creían en la palabra de Dios, ellas buscaban aplicar la palabra de Dios en su diario vivir la palabra de Dios. Era una convicción de que Dios dice esto, así buscamos hacer las cosas, porque Dios lo dice en su palabra. Hay una convicción verdadera, una fe verdadera. Así que deberías de leer las Escrituras y estudiar las Escrituras. ¿Por qué? Bueno, primero por tu propio beneficio y el beneficio de tus hijos. Que sean de beneficio para los hijos también. Para que ellos sean influidos, sean impactados. Segundo, para que la fe de una madre sea una fe convictiva, tiene que ser una fe salvadora. Lo que leemos aquí en versículos 15, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sabemos que la madre de Timoteo era una madre piadosa, una madre que creía en Dios, una madre que al escuchar de Cristo, sin duda alguna, creía en Cristo. Creía en las promesas del Mesías. Así que para poder tener impacto es una fe bíblica, una fe salvadora, una fe genuina, una fe que es conforme las Escrituras, fe en Dios, en el Dios verdadero, en el Cristo verdadero, en el Espíritu Santo verdadero, en la palabra de Dios, en el Dios verdadero, en el Dios bíblico. ¿Qué clase de madre o qué clase de abuela a Dios le agrada? Bueno, una abuela, una madre que es como la abuela de Timoteo y la madre de Timoteo. Una madre que tiene una fe bíblica, una fe salvadora, que le cree a Dios. Todos los que somos cristianos
Y toda mujer que es cristiana, Dios le ha dado una fe genuina. Una fe genuina, no solamente para tu bien, sino para el bien de los demás, para el bien de tus hijos. Una fe genuina para el bien de tus hijos. La fe de una madre debe de ser una fe recomendable, una fe convictiva. Tercero, una fe que es comunicable. Una fe que es comunicable. ¿Qué clase de fe se le fue comunicada a Timoteo? Es la pregunta. ¿Qué clase de fe se le fue comunicada a Timoteo? Bueno, se nos dice que fue una fe no fingida. Una fe no fingida. Una fe no hipócrita. No era una fe falsa, sino era una fe verdadera. Era una fe bíblica, una fe salvadora, una fe no fingida. En otras palabras, una fe que no era de hipocresía. Era una fe que se vivía, era una fe que se aplicaba, una fe que se miraba. Y acuérdense en esto que Pablo está encarcelado, él está en la cárcel. Él está en sus últimos días y él se trae a memoria esto y se recuerda de Timoteo y menciona a la abuela y madre de Timoteo y dice, ellas tenían una fe bíblica, no una fe falsa, no era una fe de hipocresía, sino era una fe verdadera, una fe que se vivía, una fe que podías ver. Estas mujeres creen en Dios, buscan de Dios, buscan el consejo de Dios, aplican la palabra de Dios, una fe verdadera. Es la fe que se comunicó, no una fe falsa, no una fe como hoy en día podemos ver quizás personas que van a ciertas iglesias y van ahí llenos de hipocresía, simplemente ante los demás exhiben, demuestran o quieren demostrar de que son piadosos o de que creen en Dios, pero después en el hogar no se mira esa fe, no se mira esa vida cristiana. Ese tipo de fe no va a ser para bien, más bien derriba. Pero esta fe que ellas tenían era una fe verdadera, una fe genuina, una fe bíblica. Y Pablo se recuerda de eso, estando en la cárcel, estando en sus últimos días y trae esto a memoria. Y se recuerda en la niñez de Timoteo y se recuerda de Loida y Eunice. Una fe bíblica, verdadera, no una fe falsa, sino verdadera. Me acuerdo de que hay personas, por ejemplo, hay personas que están enfrente de una iglesia y tienen hijos y esos hijos han crecido, cumplen los 18 y se desvanecen, desaparecen. ¿Por qué? Porque es muy seguro de que esos niños creciendo vieron una fe hipócrita, una fe no bíblica. No se vio esa fe en el hogar. No se les comunicó una fe genuina. Así que en lo que nosotros existimos como iglesia, nuestro deseo es de que eso se comunique, una fe bíblica y no una fe falsa. Sana doctrina produce a cristianos sanos. Cuando tú escuchas la sana doctrina, vives la sana doctrina, aplicas la sana doctrina, produce sanos cristianos. Una fe verdadera, eso es nuestro deseo. Y es por eso que aquí buscamos crear un ambiente bíblico, un ambiente piadoso, un ambiente que le agrada a Dios. Aquí no buscamos entretener, aquí no buscamos que llegue gente simplemente buscar emociones, simplemente que busque o simplemente quiera actuar ser un cristiano, sino que realmente sean cristianos. Porque el deseo es de que los que estén aquí sean realmente cristianos, genuinos y no falsos. Eso es nuestro deseo como iglesia. No buscamos entretener. No buscamos ser un grupo social, sino buscamos ser una iglesia bíblica, guiada por el Espíritu Santo. Así que una fe comunicable, una fe genuina, una fe no fingida, sino una fe verdadera, bíblica, salvadora. Una fe que realmente descansa en Dios, realmente descansa en Cristo, realmente busca ser guiada por el Espíritu Santo. Ahora, no estamos hablando de perfección, porque no somos perfectos. Quizás cometes errores, pero se arrepiente uno. Pero buscamos en sinceridad vivir la voluntad de Dios. No somos perfectos, pero estamos luchando, buscando vivir la palabra de Dios, honrar a Dios en nuestro diario vivir. Porque si no estamos viviendo una fe que depende de la gracia de Dios,
que demuestra que nosotros realmente le creemos a Dios, que sus hijos vean que realmente dependen de la gracia de Dios, de la sabiduría de Dios, del consejo de Dios, de la palabra de Dios, que ellos vean de que buscan a Dios en oración, buscan la palabra de Dios, conocen la voluntad de Dios y viven la voluntad de Dios. ¿Cómo es que vas a poder impactar? Sino que se vive la fe. La verdadera fe produce frutos de obediencia. Y esa fe impacta a los hijos. En estos últimos días vemos de que las cosas van de mal en peor. En estos últimos días. Apenas ayer, por medio de los medios, se entera uno, ayer allá en Omaha, en la 24, si no me equivoco, fue en la 24. Ahí estaban unos muchachos robándole a aquellos que se ponen a vender ahí, en las calles. Robándole ahí a las personas que ellos trabajan ahí para ganarse un centavito, y van estos muchachos y van y le roban a estas personas. También hace 2 días, también un joven de 17 años golpeó a un anciano de 90 años. Imagínense eso. Si tú tal vez piensas, yo de anciano, quizás llegue de anciano a los 70, 80, quizás a mí no me van a hacer nada, no me van a dejar en paz. No. Estamos en días donde ni un anciano se salva, ni una golpiza. Un joven de 17 años golpeando a un anciano de 90 años. Imagínense eso. Las cosas van de mal en peor. ¿Por qué es esto? Porque no hay disciplina, no hay corrección. Hoy en día se habla del Salvador. Se hablan muchos ahí que, los que están ahí en El Salvador, ¿qué es lo que hemos dicho aquí? Si tú no quieres que otros disciplinen a tus hijos, tú disciplínalos, porque el día de mañana quizás otros lo van a disciplinar. Y quizás vas a ser como esos padres, pobres de mis hijos, ¿qué están haciendo ahí en esa cárcel? Pobres de mis hijos, ahí mira cómo los están tratando. Bueno, tú disciplínalos bien en tu hogar. Disciplínalos para que el día de mañana otro no los esté disciplinando. Es por eso que vemos lo que vemos hoy en día. Porque los padres no toman la palabra de Dios y la viven y la aplican. Cuando Dios dice corregir, hay que corregir. Corregir. Porque eso es lo que Dios manda. Y si Dios no manda, hay que hacer. Como he dicho varias veces, no somos más inteligentes que Dios. No somos más sabios que Dios. La escuela secular no es más sabia que Dios, que la palabra de Dios. Porque ahora ya vemos los resultados, ¿verdad? Vemos todos los resultados. Ahí, las escuelas ahí. Bueno, hoy en día eres un niño, mañana puedes ser una niña. Esos niños crecen trastornados. Se habla de la homosexualidad. Es que no los aceptan. Por eso es que hay mucha depresión entre ellos. Por eso es que se quitan la vida. Pero después todos los aceptan en la televisión, en las películas, en varios lugares. Las estadísticas se dicen que todavía hay depresión en ellos. Todavía muchos se suicidan. Porque no es la aceptación, sino es el estilo de vida que ellos tienen. No es algo que agrade a Dios. No es su naturaleza. Están contra la naturaleza y por eso es que tienen esos sentimientos. Porque simplemente los destruye. Instruirlos, disciplinarlos. De que ellos crezcan sabiendo la autoridad. Cuando un padre le dice, hey, no hagas esto, no toques esto. O una madre, deben de, hey, mi hijo, tu madre te dijo que no hagas esto, no lo hagas. Un padre ahí decir, mi hijo, a mi esposa, tú la vas a respetar y la vas a obedecer. Y viceversa. Por eso es que escuchamos esto de este jovencito de 17 años, le valió, golpeando a un anciano de 90 años. Y no es la primera vez que se escucha de esto. Se ha escuchado en otras ocasiones donde han golpeado a ancianos. ¿Por qué? Porque no tienen respeto. No tienen respeto de autoridad. Porque no hay esa disciplina. Pero hablando de los últimos días, vamos a ver aquí en 2 Timoteo 3, versículos 1 a 14, lo voy a leer. 2 Timoteo 3, 1 a 14, dice el apóstol Pablo en los posteriores días, y no nos enfocamos tanto en los posteriores días, porque los posteriores días ese es el tiempo que Jesucristo vino hasta hoy en día. Estamos en los posteriores días y las cosas van de mal en peor. En 2 Timoteo 3, versículos 1 al 14, dice, también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes,
crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La fe que se le pasó a Timoteo fue una fe que lo pudo mantener salvaguardo de esta generación perversa, de malvados, de gente pecadora. Lo preparó a Timoteo para vivir en un mundo lleno de pecado. Y si esa fe preparó a Timoteo para vivir en un mundo de pecado, también la fe que tú comuniques a tus hijos, esa fe piadosa, esa fe en Dios, esa fe genuina, esa fe no hipócrita, puede preparar a tus hijos para este mundo lleno de pecado, para que ellos puedan vivir piadosamente, vivir una vida que honra a Dios. ¿Saben? La persecución siempre ha existido y va a seguir existiendo. Quizás tú digas, bueno, aquí en Estados Unidos no escuchamos como se escucha allá en otros lugares. Literalmente son perseguidos, cristianos muriendo por seguir a Cristo, vivir para Cristo. Pero aquí somos perseguidos verbalmente. Gente se levanta, no, que los cristianos son unos insensatos, no, que Dios no existe, no, que este libro no es verdad. Es por eso que llegamos a hablar quién es Dios. Es por eso que llegamos a hablar de por qué es que creemos que este libro, la Biblia, es palabra de Dios. Hay personas que persiguen al cristiano verbalmente. Personas que se levantan y atacan el cristianismo. Pero la palabra de Dios nos prepara para vivir en este mundo oscuro, lleno de pecado, de maldad, de desobediencia, de ingratitud, perversos, así como este muchacho de 17 años que golpeó a un anciano de 90 años. Ese muchachito que era una criaturita, que era un bebé, que quizás su madre dijo, mira qué curiosito, mira qué bonito mi hijo, mira esto, como que tan lindo, mira esto, oh déjalo, oh no lo disciplines, oh no lo corrijas, oh no hay que hacer esto porque en la escuela me dijeron esto. No es que lo vas a afectar emocionalmente, el pobre niño va a crecer trastornado. Y ahora, años adelante, golpea a un anciano de 90 años. Porque el mundo secular se cree más sabio que Dios. Es por eso que hay que seguir la voluntad de Dios, vivir la palabra de Dios, ser ejemplo, seguir a Cristo. Porque estamos viviendo días malos y los días van de mal en peor. Y saben, hoy en día hay varias traducciones de las Escrituras. Tenemos aquí la Reina Valera, está la NIV, hay muchas traducciones. Otras que te traducen la palabra de Dios, otras que tienen un lenguaje más moderno de hoy en día que puedes entender. Pero la traducción de una madre piadosa tiene poder. Esa traducción que tú lees la palabra de Dios, la crees, la aplicas en tu diario vivir, tus hijos miran esa traducción. Tú traduciendo la palabra de Dios en tu diario vivir,
y va a impactar a tus hijos. Ellos van a leer esa traducción, van a verte leer la palabra de Dios, creer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, buscar a Dios en oración. Y eso va a impactar la vida de tus hijos. Dios las llama a una fe comunicable. Comunica tu fe a tus hijos. Una fe comunicable. No una fe fingida, sino una fe verdadera. Una fe genuina. Te preguntarás, ¿cuándo comienzo? ¿Cuándo es que una madre debe de empezar a comunicar esta fe? Esa fe genuina, verdadera. Bueno, lo que dice aquí en 2 Timoteo 3:15, dice, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. ¿Desde cuándo? Desde la niñez, desde temprano, desde que son niños, comienza a comunicarles una fe genuina, una fe verdadera. Examinarte. ¿Soy cristiana en realidad? ¿Escucho la palabra, la aplico, la vivo? Porque no solamente es para tu bien, sino el bien de tus hijos. No una fe hipócrita, una fe verdadera. Porque los que estamos aquí hemos visto mucho de eso. Hemos visto mucha hipocresía. Iglesias que están llenos de personas que no son salvas. Y esas personas no son salvas porque no tienen un evangelio bíblico. No hay un evangelio bíblico. Y es por eso que el que está enfrente es importante que sepa bien el evangelio y comunicar ese evangelio bíblico, porque el evangelio bíblico produce genuinas conversiones, genuinos cristianos inclinados a querer buscar de Dios, vivir la palabra de Dios, una fe genuina que es comunicada. Así que madres, Dios las llama a una fe que comunica, que se comunica, comunicable, a ser de impacto en la vida de sus hijos. Y cuando comienzas desde temprano. Se comienza a comunicar esa fe, que ellos vean el cristianismo en el hogar. No solamente el cristianismo aquí cuando te reúnes, sino lo vean en el hogar también. Vivir esa palabra. Así que la madre de Timoteo también comunicó una ternura transparente, viendo aquí en 2 Timoteo 3, o más bien 2 Timoteo 1, vemos también otro punto, que la madre de Timoteo también comunicó una ternura transparente. En 2 Timoteo capítulo 1, versículos 3 y 4, dice así. Dice, doy gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Deseando verte, aquí Pablo hablando de Timoteo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. ¿Sabe? Timoteo no tenía temor de enseñar sus emociones. Él no tenía temor de enseñar sus emociones. Un hombre que demostraba lágrimas, que oraba a Dios, clamaba a Dios. Un hombre grandemente visto por el apóstol Pablo. Una gran amistad que consolaba al apóstol Pablo. Y saben, la ternura se enseña con ejemplo. Se enseña con ejemplo. Los niños aprenden de sus madres. Aprenden de sus madres. Esa ternura. A ser considerables. A demostrar amor, cariño, afecto. Aprenden de sus madres. Pero el movimiento feminista le está enseñando lo contrario. El movimiento feminista enseña hoy en día, no, las madres tienen que ser duras, tienen que ser firmes, dicen tienes que ser como un hombre. Y a los hombres dicen tienes que ser como mujer. Y es por eso que vemos lo que vemos hoy en día. Vemos el fruto. Estamos viendo los frutos en la juventud de estos pensamientos erróneos, no bíblicos. Pensamientos ignorantes, que simplemente porque el mundo secular les da ahí títulos, pero títulos que basados en la ignorancia. Y es por eso que vemos lo que vemos. Es por eso que vemos ahí a hombres desfigurando su rostro para parecerse como animales, por el consejo que les han dado los sabios de este mundo. Actuando como un animal, actuando como un perro, actuando como un gato.
un hombre actuando como una mujer actuando como un hombre. Es por eso que cuando el movimiento feminista luchó tanto por esto, ya están los hombres ahí en los deportes de las mujeres y rápidamente se ve, esto no es bien. Mujeres ahí en el boxeo, un hombre que ahí, un trans ahí boxeando con una mujer, le dio un buen golpazo ahí, un buen golpe ahí, y la mujer comenzó a llorar. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? Y luchan por eso, ¿verdad? Porque creen que eso es bueno. Pero no, vemos los frutos, ¿verdad? No son buenos. No son buenos esos movimientos. Los tiempos cambian y las modas cambian, pero nunca las madres. Las madres siempre van a ser necesarias. Siempre van a ser necesarias. Y las madres tienen ese don, ese llamado de Dios de impactar a sus hijos. Y si ya no hay hijos, ya están grandes, ya son adultos, tienen esa habilidad de impactar en la vida de sus nietos. Y si los nietos están lejanos, bueno, tienes la oportunidad de orar ante la presencia de Dios por esos nietos. Y cuando se pueda, influir en ellos, hacerlo. Vivir de una manera que honre a Dios, que impacte a Dios. No como hoy en día dicen, no, es que a las madres, no, es que primero ser amigo de tus hijos. Ser un amigo, ya están las madres ahí que escucharon esto en los comienzos de los 2000. Oh, sí, voy a ser, yo cuando crezca, tenga hijos, voy a ser amiga, o voy a ser un amigo de mi hijo, o voy a ser una amiga de mi hija. No, tu rol es ser una madre de tus hijos, no una amiga, sino una madre. Y ahí tenemos ahí hijos, padres yendo para acá y para allá en el pecado, hijas en lo mismo, para acá y para allá, no siendo lo que Dios llama a ser, para el bien de los hijos, sino más bien es para su mal. Así que una madre siempre es llamada por Dios a buscar, a vivir de tal manera que honre a Dios, que impacten a sus hijos. Quizás pienses de que tu papel aquí en esta tierra no tiene de tanta importancia, pero sí es de muy alta importancia. Porque el mundo dice, no es de importancia de ser una madre, pero sí es de importancia porque impactas. Vas a impactar en la vida de tus hijos. Esos hijos cuando crezcan van a ser hombres de bien, piadosos, buscando honrar a Dios y sus hijos también. Así como dice Loida, ella impactó en la vida de su hija y su hija impactando en la vida de su hijo. Es un compromiso esto, a vivir una vida que honra a Dios. Es un compromiso, hablando de un compromiso, ¿estás comprometido? Comprometida con Dios, a vivir una vida que impacte realmente, una vida genuina. Vamos a ir aquí en Proverbios, viendo nuestro último versículo. Hoy en día, Proverbios. En Proverbios 24, versículos 3 y 4. Proverbios 24, 3 y 4. Dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y con ciencia, con conocimiento, se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. De todo bien preciado y agradable. ¿Cuáles son estas riquezas? ¿Cuál es de esto que se menciona aquí? ¿Qué será? Esa casa que sea llena de qué? Bueno, llena de una fe sincera, llena de una vida piadosa, un amor genuino, una fe genuina, un padre, una madre que impactan, una madre que tiene su fe en Dios, que toma la palabra de Dios, la traduce a su diario vivir, la aplica, que ora, confía en Dios, que instruye a sus hijos en los caminos de Dios,
Esas son las riquezas, las verdaderas riquezas, una herencia de bendición en realidad. Vivir una vida piadosa ante los hijos. Así que vemos una fe recomendada, una fe bíblica, una fe salvadora, una fe comunicable, una fe genuina, no hipócrita, sino una fe genuina. El rol de una madre piadosa es de mucha importancia. Es de mucha importancia. No escucha lo que el mundo dice, sino escucha lo que dice la palabra de Dios. Y el rol de una mujer es de mucha importancia. Y se hace esto, se busca hacer esto. Se busca honrar a Dios para la gloria de Dios, para el bien de la familia, para el bien de tus hijos. Y no solamente para el bien de tus hijos, sino esto puede ser para el bien de los hijos de tus hijos.